Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. Como muchas personas saben, en estos momentos se está jugando la Copa América 2024 con sede en Estados Unidos. Y en este capítulo vamos a estar hablando de la relación entre el fútbol y la política latinoamericana. ¿De qué forma la realidad de América Latina afecta el fútbol regional? ¿Y los intereses futbolísticos afectan a los estados latinoamericanos? ¿Por qué la Copa América se juega en Estados Unidos? ¿Existe una geopolítica del fútbol? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de El Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. Bueno, Fede, entonces, en primer lugar, ¿existe un vínculo entre la política y la Copa América que se está desarrollando en Estados Unidos en este momento? Sí, y como decías, la Copa América es parte de un interés mucho más amplio de Estados Unidos de insertarse en el mercado del fútbol. Hoy la industria del fútbol y cada liga es una marca de exportación para los países y los intereses deportivos se mezclan frecuentemente con intereses económicos, geopolíticos e ideológicos. La MLS, la Liga de Estados Unidos, hoy está ubicada entre los 10 torneos más importantes del mundo, a pesar de tener solamente 30 años de antigüedad, y aspira definitivamente a ser un referente internacional del deporte de la mano de otro gigante, en este caso de los medios de comunicación, como es Apple TV. Hoy la MLS tiene un valor de mercado total de 16.300 millones de dólares y 37 empresas norteamericanas invierten en ella. Además, la mitad de los clubes ingleses de fútbol son de capital estadounidense. Y no por nada, Estados Unidos, en este caso el Inter Miami, compró a Messi. Por ejemplo, está probado que los abonos de Apple TV y las entradas de los partidos a donde va a jugar el Inter de Miami se terminan más rápido, y en el caso de los abonos han aumentado desde que Messi está en la liga, en contraposición a años anteriores. Y también volviendo a la cuestión política, bueno, hace unos meses hubo un incidente que más que deportivo fue tomado justamente como un hecho político, cuando en febrero el Inter de Miami y con ellos Messi tenían que ir a jugar un partido a Hong Kong, y Messi, que era el jugador que todos querían ver, no jugó ese partido, y muchos lo tomaron como un desaire a Hong Kong por parte del Inter de Miami, pero especialmente de Messi como un embajador del equipo y por lo tanto como una especie de desprecio de Messi hacia China. De hecho, varias personas decían que Messi se había convertido en una especie de embajador del fútbol estadounidense en el mundo. Sí, y aunque no es la primera vez que Estados Unidos se involucra en el fútbol, como casos anteriores fue primero el de Pelé y segundo el Mundial del 94, el interés de Estados Unidos en el fútbol en realidad es una clara muestra de su soft power o poder blando, que quiere decir la capacidad de un Estado de influir sobre otros y obtener los resultados que busca sin necesidad de recurrir a la fuerza. Y Estados Unidos es el que más sabe sobre esto, porque en 2022 volvió a liderar el ranking de Global Soft Power Index, o sea, el índice global de poder blando. ¿Y América Latina? En América Latina el país que mejor usa su soft power es Brasil, seguido por Argentina, y cuando se averigua dónde radica ese soft power, muchos hablan de Lionel Messi. Por ejemplo, uno de los casos más recientes fue como resultado de la victoria argentina en el Mundial del 2022 y el fanatismo que tuvo Bangladesh por Messi. Esto llevó a que se reabra la embajada que estaba cerrada en Dhaka desde 1978. Así se aprovechó este soft power en el caso de Argentina, pero esto no quiere decir que la Argentina lo use frecuentemente. En realidad hace mucha más explotación de ese soft power la MLS o Estados Unidos en el caso del uso de la imagen de Messi.
O sea que así vemos, bueno, varios casos, ¿no?, de soft power en el deporte que abre camino a varias acciones políticas, diplomáticas, como la que vos decías de este caso puntual de Argentina, con consecuencias económicas y obviamente comerciales beneficiosas para un Estado. Y Fede, en el bloque anterior nosotros estábamos hablando de la importancia del fútbol en las cuestiones geopolíticas y en el poder blando. Y ahora pasamos a un tema sutilmente distinto, que es la relación entre el fútbol y el Estado, y más puntualmente entre el fútbol regional y los estados latinoamericanos. En varias ocasiones, la realidad política interna de varios países latinoamericanos afectó el desarrollo del fútbol regional, ¿no? Sí, vamos a recordar algunos casos de esto. El primero que recordamos es la final de la Copa Libertadores del 2019, que iba a jugarse en Chile, en el Estadio Nacional, el 23 de noviembre, y la fecha se logró mantener, pero, aunque hubo intentos para que la fecha se moviera, pero se mantuvo, hasta último momento se intentó que no, pero se tuvo que trasladar la localía al Estadio Monumental de Lima, en Perú, como resulta por la causa del estallido social chileno. Es importante recordar que la final del 2019 iba a ser la primera en cancha neutral y a un solo partido, con lo cual necesitaba un refuerzo extra de seguridad, porque lo más probable era que dos equipos ajenos al país jugaran la final y por lo tanto muchos hinchas de otros países ingresen al país por este motivo. En ese momento en Chile había un escenario de masivas protestas, a menudo violentas, luego de un aumento de las tarifas del metro que disparó un gran descontento entre la población. Y tenemos otro caso que también recuerdo, que es el caso de Colombia en el 2021, ¿no? Sí, en este caso fue un partido de fase de grupos entre Junior de Barranquilla y River, que estuvo en duda por las manifestaciones que había en las afueras del estadio. Incluso el partido se detuvo en varios momentos durante el primer tiempo por los gases que ingresaban al estadio y los ruidos que se escuchaban de la represión de la policía contra las manifestaciones. En ese momento lo que estaba ocurriendo algo similar a lo que había ocurrido en Chile en el 2019, ¿no?, que era el estallido social, en este caso colombiano. E incluso recuerdo que había un toque de queda impuesto por el entonces presidente Duque y por lo tanto entonces por el Estado colombiano, que no debería haber permitido que se jugara ese partido. Sin embargo, en este caso, en esa relación entre el Estado-Nación y Conmebol, que es la confederación de los equipos de fútbol sudamericano, en ese caso prevaleció la Conmebol. Sí, a causa en esa época, como no había gente en el estadio, se impuso la Conmebol, se jugó el partido y avanzó la competencia imponiéndose sobre las normativas del Estado colombiano. Bueno, y otro caso tremendo fue todo lo que tuvo que ver con el COVID, ¿no? Sí, vamos a citar un último caso. Durante la pandemia del COVID-19, desde marzo, que se suspendió por primera vez, había una fecha de reinicio para julio del 2020, y cuando llegó esa fecha se reunieron y decidieron que sí o sí, impulsado por otros compromisos comerciales que tiene la Conmebol, se reiniciaba como fecha máxima el día 15 de septiembre. Eso llevó a que para ese momento muchos países fueran flexibilizando sus normativas epidemiológicas y por lo tanto sus equipos vuelvan a entrenar y posteriormente a jugar. Y la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, hizo todo lo posible para que esto no ocurriera y frenar el reinicio de la Copa, porque en ese momento la AFA estaba alineada con las decisiones del Estado Nacional argentino de la cuarentena estricta y por lo tanto no quería que los equipos de fútbol vuelvan a entrenar, cosa que finalmente se terminó flexibilizando y se terminó imponiendo la Conmebol, porque la AFA, así todo siendo la anteúltima, aprobó los protocolos de la Conmebol y los equipos solamente que jugaban Copa Libertadores empezaron a entrenar antes para poder cumplir con la fecha del 15 de septiembre que se cumplió, pero el resto recién volvió a jugar para el día 30 de octubre.
Y en algunos casos también todo el tema del COVID, las normativas sanitarias de cada uno de los estados, las decisiones de Conmebol como un organismo que nuclea a varias asociaciones, también afectó el desarrollo y el desempeño de varios equipos a raíz de las normativas completamente distintas, ¿no? Hay un caso que es muy puntual en el fútbol sudamericano. Sí, y en el caso de las fronteras y las normativas de los estados, ocurrió otro caso entre Independiente de Avellaneda, cuando tenía que ir a jugar a Salvador de Bahía, en Brasil, por la Copa Sudamericana, también organizada por Conmebol, y ocurrió un conflicto entre el protocolo del COVID de la Conmebol, que Independiente lo había cumplido, y el protocolo sanitario del Estado brasilero, y a su vez de cada estado a nivel subnacional dentro de Brasil. Y esto ocurrió porque cuando los jugadores de Independiente y la delegación llegó, la mayoría dio negativo de COVID y algunos dieron positivo en Brasil. Pero cuando habían hecho los testeos al salir de la Argentina, todos eran negativos, como decía el protocolo de Conmebol. Primeramente, Brasil intentó que ninguno pudiera entrar al territorio y por lo tanto suspender el partido. Y después de unas horas y de la intervención de la Conmebol, la mayoría de los jugadores y del cuerpo técnico pudo ingresar y los que dieron positivo quedaron aislados, retenidos en el aeropuerto y devueltos a Buenos Aires. O sea, acá tenemos un nuevo caso en donde prevaleció la Conmebol, ya que la normativa brasileña decía que todos se tenían que volver a Argentina por haber sido contacto estrecho. Y el último caso rápido que vamos a citar, por ahí trae algún recuerdo, fue el partido de eliminatorias para el Mundial del 2022 entre Brasil y Argentina, siguiendo todas estas cuestiones de los protocolos, donde estaban las garantías para que se jugara el partido. Los equipos Argentina y Brasil entraron a la cancha, el partido inició y al cabo de 7 minutos del primer tiempo ingresaron unos funcionarios de Anvisa, la agencia de control sanitario de Brasil, e hicieron suspender el partido, lo que llevó a un descontento de la Argentina que finalmente se fue del estadio, el partido se suspendió y nunca más se jugó. Lo que demuestra, bueno, por eso lo elegimos como el último ejemplo, porque, bueno, muchos lo van a recordar y además porque nuclea muchas de las cosas que estuvimos diciendo. Lo que pasa cuando hay una discrepancia entre las normativas sanitarias, entre un Estado y, por ejemplo, en este caso, una asociación como Conmebol, que nuclea a las federaciones de muchos Estados-nación, toda la cuestión vinculada con el espectáculo, Messi y, bueno, todo lo que fue la realidad política interna de cada país en el desarrollo de algo regional. En conclusión, lo que vemos es que el fútbol es mucho más que un deporte. Desde un punto de vista político, tiene un poder blando dentro y fuera de la cancha, porque es una escenificación del poder político y económico, capaz de transmitir ideología y también de defender una causa determinada, como analizamos, por ejemplo, con el caso del fútbol de Estados Unidos. También lo que vemos es que el fútbol afecta la política regional y global, pero al mismo tiempo las realidades políticas de cada uno de los países van configurando y afectando el desarrollo deportivo. Eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado este capítulo. Si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellitas y que compartan este podcast con todas las personas que les pueda interesar. Y en YouTube, dar me gusta y hacer clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones en @el cafecito latinoamericano. Yo soy Clary. Yo soy Fede y hasta la semana que viene.